Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Paul García. Quiero presentarme en primer lugar. Este es el primer video desde esta perspectiva que voy a realizar. Esto es lógica global convergente. Yo no sé qué hago exactamente haciendo esto. Desde hace unos días siento una fuerte intuición de transmitir esto que le he querido llamar Informe 51. Este es el primer video que voy a hacer de esta naturaleza. Siento que van a venir probablemente otros más. Quiero contarles en primer lugar un poco de cómo llego a esto o más bien cómo llego a ser consciente de que la ley del desdoblamiento del tiempo me estaba operando, como muchos de los que estamos desarrollando la lógica global convergente. Creo que nos damos cuenta claramente que no somos nosotros los que estamos desarrollándola, sino que es a través nuestro que se está desarrollando un proceso. Allá por el año 2010, bueno, yo creo que es mucho más atrás, no recuerdo bien el año, pero más o menos debe haber sido 2009, sí, el año 2009. No, tal vez un poco antes. Yo estaba en segundo año de medicina, estaba estudiando medicina y ocurrió un hecho bastante trágico para la familia. Mi hermano falleció y desde ese momento, claro, eso fue el año 2004, y más o menos en ese momento, no preciso bien el tiempo, yo empecé a hacerme preguntas existenciales muy profundas. Sentía que no me alcanzaba lo que la vida me mostraba para las preguntas que yo tenía. Tenía preguntas muy trascendentes y por ese tiempo que estaba estudiando medicina y ocurre esta situación familiar y despierta en mí esa pregunta tan grande, yo no podía asumir plenamente esa historia de la muerte. Yo sentía que había algo más allá que no tenía que ver solo con el cuerpo. Sentía claramente la noción de que la muerte no podía estar, o que la vida no podía estar limitada a la existencia material y física solamente, sino que había algo más allá. Yo no vengo de un sistema de creencias donde se hable del espíritu o del alma. Mi familia, por definición, en ese tiempo, puedo decir que somos ateos, de una formación materialista, si se quiere. Entonces, para mí esas preguntas me llevaron como en una búsqueda, como una inquietud, buscando algo. Leía muchos libros de Osho, recuerdo, de filosofía oriental y cosas como esas. Pero aquí llega desde España, curiosamente desde España, me llega el audio de un amigo peruano que vivía en España. Graba una conferencia de un médico. Este médico es un médico español que conocía la teoría de Hammer, que había escuchado a Hammer. Entonces este amigo, al grabar esta conferencia, le dice a su hermana: oye, a tu amigo Paul, que es muy inquieto allá en Perú, le debe interesar, y la manda por correo electrónico. Cuando yo escucho el audio de Hammer, me quedé absorto. Era realmente, ahora puedo ver en retrospectiva lo que estaba pasando con mi receptor, pero comprender la lógica que operaba lo que le llamamos enfermedad, ir integrando o tener un atisbo muy pequeño. Ese año 2004 no había más información de Hammer. Había una página en alemán, otra en inglés y otra en español. Solamente eso había de Hammer. Estamos hablando de más o menos hace 12 años. Yo creo que fui una de las pocas personas que en ese tiempo tenía la información de Hammer. En Perú tal vez, no lo sé, pero muy poco se sabía realmente de Hammer. Toparme con esa lógica de la biología. Yo estudiaba biología, lo he estudiado toda la carrera de medicina. Para mí fue muy chocante porque me acompañó esa pregunta. Entonces, ¿qué es la enfermedad? Entonces, ¿qué estamos haciendo con la medicina? Y no había forma de que yo tenga más para saber de Hammer. Con
tenía mucha inquietud por preguntarle a los profesores, hay alguien que dice que el cáncer y que la enfermedad no existen desde la perspectiva que la tomamos, no es un error de la naturaleza, que hay una lógica detrás de ello, y esta lógica es una lógica de adaptación, no es lo que nosotros vemos, pero yo sentía que como que a nadie le inquietaba esa perspectiva, me sentía como sin con quién compartir. De hecho, yo la compartía, pero es como si a nadie le resonara eso. En cambio, yo no pude dormir. Ese día me quedé despierto hasta las 3 de la mañana. Bien, como les estaba contando, cuando yo conozco la primera vez que tomo contacto con esta información de Hammer, ocurre de hecho un shock muy importante respecto a todo el enfoque. Era una sensación de que toda la medicina que estábamos desarrollando era un enfoque como inverso a lo que Hammer proponía. De hecho es totalmente inverso. Es una lógica inversa la que propone Hammer respecto a la biología y a la enfermedad, a lo que nosotros hacemos. Entonces, ahora puedo darme cuenta, en retrospectiva, de que lo que estaba pasando era que me estaba haciendo consciente de esta lógica inversa. Esta lógica inversa, que es la lógica global convergente, es una lógica del retorno, que hemos estado inmersos inconscientemente en una lógica divergente, en una lógica hacia la separación. Si bien no se puede estar totalmente divergente, ni totalmente convergente quizá, somos una doble vía, definitivamente estamos apenas despertando conscientemente de este proceso que nos está operando a todos. Después de ese proceso de Hammer, yo seguía en esta como buscando algo que no sabía qué. Estudié medicina alternativa, vine del 44, dentro de 51, Trujillo, al 1, ¿sí? O sea, es como que un 44 tuvo que bajar al 1, ¿sí? Del 4 al 1, para poder empezar este proceso de bajada, de retornar. Y aquí, en esta búsqueda en la que uno está, porque las preguntas y las respuestas, esa diferencia de potencial nos llevan a buscar curiosamente algo que hoy apenas estoy reconociendo que siempre estuvo aquí, que no te puedes desconectar de lo que esencialmente eres. Sin embargo, esa lógica divergente nos lleva hacia una búsqueda en referencia externa. Siento que hemos ido, y que personalmente mi vida ha ido tan lejos en una búsqueda, y es esa lejanía la que de alguna manera está permitiendo este retorno también. Es como que definitivamente acá uno está como en el máximo carajo. Y desde ese máximo carajo hay que retornar. Y en el máximo carajo hace un frío del carajo, no les puedo decir otra cosa. De hecho, el carajo es ese lugar en el barco, el mástil más alto, ¿no? donde precisamente se le aísla al marinero que no cumple, ¿no? Que al marinero que comete error se le fiscaliza poniéndolo en el carajo. Esa es la pauta más curiosa. Más o menos por el 2010 conozco al profesor Enrique Corbera y veo que él dice de la biodescodificación, o de Hammer a la biodescodificación. Para mí fue muy sorprendente. Me pegué ahí a estudiar con el profe Corbera. De hecho, también empezó un proceso de desabrochar muchas cosas. Fui al primer evento de América Latina, quizá de la biodescodificación, en Cuba. Ese evento fue muy, muy interesante. Fue un desabroche tremendo de muchas cosas que estaban pegadas ahí. Justo ahora puedo comprender que ese proceso MAC estaba operando. El receptor pegaba la pregunta y el receptor pegaba la neurología. Yo soy el error, no soy consciente, no puedo separar, no puedo despegar mi receptor biológico de la pregunta a un receptor que puede observar por separado esa capacidad de pregunta. Y ese desabroche, yo siento, ahora intuyo que empezó a darse en Cuba. Aquella época fue el año 2000,
2009 quizá, sí, 2011 fue el evento de Cuba, y posteriormente el profe Enrique Corbera me encarga la organización del evento aquí en Sudamérica, el primer evento de biodescodificación, y me dice: Paul, ¿dónde sería bueno hacerlo? ¿Tú qué piensas? Y mi intuición me dice Cusco. O sea, que no sé cómo, obviamente que uno piensa, no, mira, por Henry, le digo por el turismo, y él también me dice sí, él también pensaba que era por el turismo. Ahora nos damos cuenta qué fue lo que inconscientemente nos llevó a Cusco. Ahí todos los pinches estábamos haciendo algo, o más bien el vacío nos estaba operando con algo muy tremendo. Yo no recuerdo mucho, no la recuerdo a Alejandra Casado del evento de Cusco, de Corbera, no la recuerdo realmente de tantas personas que fueron allí. Para mí empieza a ser visible el mensaje de Alejandra y de la lógica global convergente, más o menos por el famoso CP2 que se da luego acá en Lima. Fuimos compañeros de hecho con ella. Y claro, la gente comentaba de una persona que hablaba de la ley del desdoblamiento del tiempo, y eso como que inconscientemente nos movía a todos, ¿eh? Yo ahora puedo entender que a mí me daba como cierta inquietud inconsciente por eso que emanaba Alejandra. De hecho, ella estaba muy desconectada de todo. Y yo decía, ¿qué le estará pasando a esta chica, ¿no? Yo me acuerdo que incluso le hablé, le dirigí algunas cosas, le dije algunas cosas. Y claro, lo curioso es que después me empieza a operar ese mismo proceso a mí, ¿no? Ahora puedo entender que estaba haciendo ese espacio en su receptor, y lo trascendente también de este proceso personal de Alejandra y de transmitir esto también allí en el mismo evento. Y sin embargo ha de haber sido más o menos por el 2014 que yo empiezo a escuchar los videos, a derivar y medio a hacer la metodología y a comprender, a intuir que algo estaba sucediendo con esto de la ley del desdoblamiento, o de la perspectiva universal del desdoblamiento de los tiempos, de la lógica global convergente. Creo que ahí empieza un proceso, y más precisamente el año 2015 vengo a aterrizar a un evento de Alejandra, Vacante 77, en el evento 24, de Alejandra. Hoy es día 42, ¿no? O sea, bueno, el día de ayer ha sido 42. Vacante 142, ahora vengo del evento de México, ¿no? Y esta decisión de transmitirlo ha sido precisamente con esta resonancia. Son coincidencias, bueno, son sincronicidades que después uno las va viendo, las va dilucidando. Entonces, es así como más o menos desde hace un año y un poco más, yo la verdad es que no he ido contando las cuarentenas ni las derivaciones. Es un proceso que me ha ido operando. Al principio ha sido muy duro aterrizar toda esta lógica, muy desmantelador. Ha habido momentos de mucha liviandad, de mucho oxígeno. Sin embargo, siento que al mismo tiempo ha sido un proceso de poder experimentar una distorsión muy profunda, de hacer conciencia en todo caso de esa profundidad a la cual está traumado el receptor biológico, esa profundidad tan perversa, tan cruel, a la cual puede estar distorsionado este plano más lento. Definitivamente es como ponerle una lupa al carajo, más carajo que uno se encuentra y que no es consciente, Este proceso ha sido muy asfixiante en muchos momentos. Yo, como muchas personas, creo que la lógica
hasta no hace mucho no me ha dado liviandad ni plenitud. No, el producido liviandad, plenitud, que sé que no es algo que llega pronto ni en base a resultados, pero el proceso en general ha sido muy apretante. Han habido momentos donde he querido soltar todo, esto no sirve para nada, mandar al carajo todo. Definitivamente momentos de mucha angustia, de mucho miedo, momentos muy grises. Este proceso de despegar el receptor a esta neurología, este proceso de desidentificación con este diseño, este permitir que el vacío opere este receptor portador de tantas distorsiones, ha sido definitivamente algo que ahora veo en retrospectiva que uno elige. Y que si de alguna manera la lógica global o este proceso te está aplicando de forma asfixiante, es porque te faltan ver algunos cuadros lógicos. Y esto es lo que a mí me ha animado a querer compartir estos píxeles, estos neuropíxeles que están llegando, que se están funcionalizando y que siento que me hubieran dado por primera vez la posibilidad de darme cuenta que no soy el receptor. Es como que sí, uno tiene la noción y el concepto de que no soy el receptor, o sea, soy y no soy, pero no podía ver, o sea, no soy el diseño. Sin embargo, cuando uno está clavado en la izquierda y tan pegado, solamente una situación traumática muy importante a veces te despega de esta perspectiva de yo soy el trauma, yo soy el traumado. Una cosa es estar traumado y poder ver con oxígeno, ¿sí?, por fuera del diseño, veo que mi receptor está traumado, y otra cosa es ser el trauma. Comprendan que esta perspectiva de confundir 7 con 1 puede ser muy asfixiante para un receptor 51. De hecho, la sensación de que el cuerpo me va a estallar, la sensación de que me voy a reventar en este proceso, es una sensación de o te iluminas o te eliminas, ¿no? O sea, una fuerte intuición de o lo sueltas o lo sueltas. Esto tiene varios cuadros que quiero compartir con ustedes, porque siento que esto me está dando muchísima liviandad y sé que lo que estamos viviendo de forma personal es más impersonal que personal. Y esta es la cuestión de por qué he dejado, he soltado si se quiere, esta sensación de no hacer videos, o este miedo a hacerlos, o a de que no querer implicarme con la transmisión de esta información. Yo he estado como muy reacio a enseñar la lógica, a enseñar los números, a enseñar lo abstracto de esto, creyendo que esto se trata únicamente de concretarlo. Sin embargo, puedo decir que no hace sino unos días realmente o semanas ha habido como un cuajar y un despertar por primera vez. Siento que estoy derivando genuinamente y entregándome genuinamente a este proceso. Por eso es que quiero hoy compartir transmitirles de forma más profunda qué es lo que puedo ver, qué es lo que he podido vivenciar, con todo su margen de error, obviamente. Sin embargo, creo que hay muchas cosas que los receptores de distintas frecuencias estamos ciertamente, como decía en algún momento Alejandra, discapacitados, en tanto no podemos establecer una interconexión interlegítima y poder prestar esos ojos lógicos. Definitivamente el receptor 54, los receptores 34 y el receptor 27 es fantástico. Me refiero concretamente a David Williams, a este libro de Mirar desde el vacío, que llegó a mí en el evento 40 en México. No es hasta esto que he podido cuajar
esa bajada, he podido afinar esa bajada mucho más fina al plano. Y es que no estar fino en el 51 es que realmente el RI te opera de forma brutal. O sea, aquí el que no está fino te pones un poquito a la izquierda o un poquito a la derecha y te quedas con el culo al aire, literalmente. Entonces el espacio-tiempo está demandando de una gran madurez y de una precisión lógica impresionante, que me doy cuenta de que en realidad es una demanda, tal vez desde esta perspectiva, cuando tú eres portador de tantas interferencias, operar realmente en este apriete fiscal que es el 51 demanda de mucha más precisión, y vamos a ver a continuación eso. Bien, bueno, vamos a ver entonces la lógica más precisa de qué es el 51, qué es un receptor. Sí, simplemente es cuestión de que veamos esto, ¿no? La lógica que opera el receptor 51, ¿no? Código de Perú, código telefónico de Perú, su rol global, la lógica que está operando al receptor. ¿Sí? La lógica del plano más lento, el plano concreto, es el plano de la mayor distorsión y al mismo tiempo, por lo tanto, el plano de la mayor capacidad de torsión. Entonces, es un plano, digamos, donde puede estar la conexión entre el máximo pasado y el máximo futuro sobre la Tierra. Entonces, Perú 51 le opera una lógica muy particular. Veamos un poco algunas palabras asociadas con esto. Por ejemplo, la palabra receptor. Bien, la palabra receptor es 105, 105. La palabra receptor. Y con la lupa esto es 127.05. Miren, ¿qué nos dice estas frecuencias? Un receptor, ¿sí?, es el receptor, ¿sí?, oxigenando su lógica. Puede ser leído en convergencia. Cuando esta O es una membrana funcional, cuando este O es justamente ese embajador del vacío, ese observador neutro en cada uno de los planos, observador neutro plano 1, plano 2, plano 3, plano 4, plano 5, cuando hay una funcionalidad de las membranas, podemos decir que esa lógica ha bajado al plano 1 y tenemos un receptor que está mirándose con ese oxígeno, ¿sí? Mientras no se funcionalice esto, vas a tener a un receptor más bien con una O, ¿sí?, en plena, o sea, clavado en plena lógica divergente, en una lógica que siempre lo va a alejar de su esencia, que siempre lo va a llevar, este cero, cuando es una O, es la máxima divergencia. Solamente cuando las O empiezan a convertirse en I, en la conjunción, el cero, empieza a haber apenas ese oxígeno. Mientras tanto, el receptor está pegado, si se quiere, está simplemente ligado a esto. Y ahora, miren con la lupa esto. Cuando un receptor empieza a tener los circuitos, ¿sí?, originales, los circuitos del plano, de ese plano de la verdad, y justamente puede oxigenar la lógica, o sea, que está esa lógica en punto cero, vamos a decir, precisamente porque tiene los circuitos del vacío, entonces este receptor se vuelve funcional para el plano 1.
Hasta allí es la funcionalidad. O sea, que si este receptor no tiene 27, no puede operar justamente los dos 7, este 7 de fuera, punto fuera de la existencia, y el 7, ¿no? 7 negro, ¿sí? Y 7 del centro de la Tierra, estos dos 7 que se ven, ¿sí? Estos dos 7, entonces, cuando no podemos hacer esta vinculación lógica entre el circuito del 7 que no existe fuera de la existencia y el circuito del 7 que sí existe, y naturalizar la paradoja entre este circuito de que existo y no existo, ¿sí? De que estoy desdoblado. Esto sería como el máximo rango para asumir el desdoblamiento. Estamos hablando de la máxima capacidad de asumir el desdoblamiento, el 51, el receptor, el plano 1. Entonces estos dos 7 no se pueden vincular. No hay esa naturalidad de la paradoja. Y cuando no hay la naturalidad de la paradoja, simplemente hay una confusión entre 7 y 1. Esa confusión entre 7 y 1 es el conflicto existencial que tiene el receptor en el máximo trauma. La no vinculación entre estos dos 7, o sea, la no posibilidad de naturalizar el gris, el código gris, ¿sí? Esta imposibilidad para poder asumir lógicamente estos dos circuitos de que existo y no existo, de que estoy muerto y vivo al mismo tiempo, es la base del conflicto existencial que tiene al receptor en este máximo carajo que tiene secuestrado el potencial del receptor. Cuando el potencial del receptor está secuestrado, el cuerpo es una cárcel. Cuando estamos atrapados, cuando ese potencial está limitado a la biología, simplemente el cuerpo llega a un punto de acumulación de carga que el cuerpo te estalla, ¿sí? Que el cuerpo se te revienta, estalla, ¿sí? Te mueres, una enfermedad, un accidente y tranquilo. O sea, estamos hablando de la lógica que precisamente nos va a permitir madurar, o sea, iluminar conscientemente nuestro transitar o eliminarnos. Peligro, oportunidad. Y estamos en un tiempo donde hoy tenemos la lógica para tomar la oportunidad. Para tomar la oportunidad y dejar que nos opere este proceso de despertar de esta quinta etapa sobre la Tierra. Es la Tierra la que está operando, es el receptor Tierra con ese vínculo legítimo con el vacío que está operándonos. Y apenas nos estamos haciendo conscientes de esto, apenas estamos despegando nuestro receptor traumado de todo este máximo a alejarnos, esta máxima capacidad de ir hacia afuera, hacia la búsqueda externa, hacia la máxima referencia externa. Estamos hablando de esto, de asumir el gris. Y miren cómo se repite como un holograma esta misma lógica. Les quiero presentar otra palabra. Veamos la palabra sexto. Estamos hablando de asumir el potencial. El sexto, si ustedes recuerdan, esta película peruana que Alejandra en algún momento lo cita, tiene también una lógica muy fina y vamos a verla a continuación. Ahora vamos a ver la palabra sexto. La palabra sexto. El sexto es una prisión, es una cárcel acá en Perú, donde se dan unos hechos bastante curiosos, bastante peculiares. Te sugiero que veas la película, en todo caso, mira la película El Sexto, donde vas a ver más cuadros de esto. La palabra sexto es 105, con lupa, para mirarlo nuevamente, 105.27, ¿sí? Nuevamente, el receptor, ¿sí? Con su máxima capacidad precisamente de funcionalizar todas sus membranas para que sea el propósito el que llegue a este plano 1, o sea, que se haga consciente de la lógica que opera su receptor. Y miren nuevamente los circuitos del original. ¿Qué quiere decir esto?
que vemos cómo se repite nuevamente el holograma. Cuando no hay estos circuitos del original, cuando no se puede tener esos píxeles de cómo operan esos circuitos, de la paradoja entre el 7 que no existe y el 7 que sí existe, este receptor se convierte en la cárcel, en la prisión. Entonces se convierte simplemente en ese sentido, simplemente cada experiencia, al no poder enrular, al no poder convertir o permitir una nueva versión. Miren ustedes que la palabra fiscal, ahora veamos esta otra palabra, fiscal es 51. ¿Sí? La palabra fiscal es 51. ¿Y qué fiscaliza el espacio-tiempo? El error. Porque es el error el combustible para salir de la lógica divergente. Entonces, miren la palabra error. La palabra error es 78. La palabra error es 78. ¿Qué significa? Que la palabra, el error, es la potencialidad para la nueva versión del vacío. Es el combustible que precisa esta quinta etapa sobre la Tierra para poder hacer una nueva versión. Si no hay esa nueva versión, lo que hay es perversión. ¿Sí? O sea, la perversión, la versión del 51, la versión de Perú, solamente va a poder venir, o sea, va a poder mutar en una nueva versión si es que hay una lógica fiscal de ese error. Y esto se ve también porque el organismo fiscal en Perú, SUNAT, también es 78. Miren la funcionalidad. O sea, la SUNAT en Perú tiene que ver con el error. Tiene que ver con el error. Pero para poder hacer un informe legítimo, informe 51, para que el 51 pueda legítimamente y genuinamente informar el error, para poder hacer el proceso de retorno, tiene que despegarse, tiene que tener a este 3 en punto cero. Y si su neurología y si su lógica está pegada, si él es el error, no puede, por ende, tener este plano 3, que es el acceso a sus potenciales, no lo puede poner en punto cero. No es posible ponerlo en punto cero. ¿Sí? Entonces, hay otras palabras por allí que vienen resonando, pero vean esta lógica, veamos esta lógica juntamente. ¿Sí? Entonces, ahora quiero explicar un poco también la lógica de cómo opera, en todo caso, cómo opera este rebote con el campo, que es el plano 3, no en referencia interna, sino cómo cuando un receptor 51, puramente identificado con el trauma, sin esa capacidad, sin ese oxígeno de observarse por fuera del trauma, cuando empieza a operar con la lógica fiscal, lo único que puede hacer es, adentro de su propio diseño, hacer la mejor versión de su propio diseño. O sea, que el acelerar a un 51, el acelerar la velocidad de percepción lineal de un 51 es suicida. Si no hay la capacidad de mirarse por fuera del receptor, literalmente es suicida. ¿Sí? O sea, se estalla el receptor. Por eso alguien que empieza a perderle miedo, que empieza a darse cuenta de que no es el miedo, está en peligro de oportunidad. Esto es lo que le pasa a María Elena Moyano. María Elena Moyano no le cree más a la lógica divergente, a la lógica del miedo que operaba su receptor, pero al no poder verse por fuera del receptor, refina sus conflictos y termina estallando. Literalmente, el terrorismo, error, la imposibilidad de salir del error, es decir, la imposibilidad de asumir, ¿sí? de asumir la lógica del universo de base 21, ¿sí? Al no poder asumir, el quedarme clavado en este universo de base 12, es el terrorismo, es el terror.
¿sí? Y literalmente este error, que llega a ser terror, termina colapsando este receptor, como Marilena Moyano, termina colapsando este receptor porque no puede ella despegarse de este tema de ser el trauma. Hay una gran diferencia, como decía al principio, entre ver mi receptor traumado y ser yo el trauma, porque no puedo desidentificarme con mi receptor, no puedo mirarme con ese oxígeno por fuera del receptor, porque justamente no tengo 27. Y aquí es cuando digo que no es hasta este evento 40 que he empezado gracias al Pixel 25, a ese circuito que ha permitido hacer una lógica, o ese circuito que no estaba consciente, se ha podido funcionalizar este 27. Y estoy experimentando una especie de despertar de un largo viaje, de un viaje muy largo. Es como, sí, sé que algo estaba despertando, pero no podía ser consciente. O sea, ha habido como un cambio de cualidad, si se quiere. ¿Sí? O sea, es como que pequeños cambios cuantitativos llegan a un punto donde hay un cambio de cualidad. Ese cambio de cualidad me doy cuenta que es intemporal, porque el tiempo no existe. O sea, no se necesita un tiempo lineal para despertar. No es que algún día vas a despertar en el tiempo para poder ver la plenitud del instante. Eso no llega. Eso es una ilusión del cuarto plano. Y vamos a ver más profundo. Entonces voy a borrar la pizarra y quiero explicarte la lógica más profunda de lo que yo le llamo el quinto marcador. ¿Sí? O sea, me da la sensación, tengo la intuición de que estaríamos hablando de un quinto marcador. Un quinto marcador, pues no sé cómo es esto. Es que realmente hay estos planos están interlazados. En realidad funcionan como uno solo, ¿no? Pero de forma didáctica vamos a decir que hay un quinto plano, un quinto marcador. ¿Sí? Y vamos a hablar del margen de error y del margen de filtración también, que es vital para poder equilibrar esta ecuación y operar fino en este espacio-tiempo donde el apriete fiscal está siendo realmente bastante incisivo, de que hace falta una gran madurez, nos falta asumir toda nuestra inmadurez. Nos falta asumir realmente esa inmadurez, asumir el desdoblamiento, dejar de hacernos, porque la lógica no es una masturbación mental. Podemos estar en una masturbación mental, sí, y nos podemos perder mucho en comprensiones y en abstracciones lógicas, pero hoy ya no se trata de eso. En realidad creo que son tangentes necesarias para darnos cuenta de dónde estamos y dónde no estamos, pero hoy el espacio fiscal siento, y en concreto aquí en Perú 5.1, que nos demanda de una gran precisión y una gran madurez lógica para afrontar lo que está viniendo. El espacio-tiempo está bastante acelerado y eso hace esta demanda. Quizá por eso es muy importante no dar por sentado que comprendemos todo esto. Es más, esto es un instante. Nuevamente hay que soltarlo y dejar que esto se redefina, dejar que esto se vaya redefiniendo. Entonces, seguimos viendo. Continuamos con la lógica del 51, este primer video que le he denominado así, Informe 51, porque si yo no puedo informar a mi esencia, o sea, vamos a partir de una premisa: el diseño no tiene la capacidad de mutarse a sí mismo. Si yo estoy identificado con el diseño, yo no puedo, definitivamente en las esferas conscientes, yo no puedo conscientemente mutarme a voluntad. ¿Sí? ¿Quién me otorga la capacidad de mutar y ampliar mi perspectiva? Solamente es el vacío, es el absoluto. Entonces, de ahí a qué viene esto, precisamente a
a la lógica de la palabra perversión, esta interferencia, que es la versión de la interferencia, la versión de la máxima interferencia, es la lógica de este tema fiscal del cual estamos hablando. Entonces, miren, tenemos un diseño, ¿sí? Y tenemos un receptor. Si este receptor, y vamos a hablar de las membranas y de los marcadores, ¿sí? Si comprendemos bien, la biología y los marcadores son un esfuerzo, son una dinámica perfecta, ¿sí? El movimiento divergente y convergente en realidad es un instante, todo ocurre en un mismo instante, porque el tiempo no es lineal. ¿Sí? Si comprendemos que no es que ocurrió en el pasado y ahora en el futuro, sino que esto es un instante, podemos comprender que la biología, que la naturaleza de la conciencia sobre la Tierra, para poder hacerse consciente de sí misma, desarrolla la capacidad de preguntarse, la capacidad de distorsionarse, es la capacidad de preguntarse cómo sería no ser la perfección, cómo sería el no ser, cómo sería experimentar, vivenciar lo que no soy. Digamos que de este lado estaría ese movimiento divergente, ¿sí? Entonces este movimiento hacia la divergencia, hacia el máximo pasado, y de este otro lado el movimiento convergente. En realidad no es una separación didáctica, porque en realidad todo esto es la convergencia, o sea, que lo único que existe en realidad es la convergencia. Pero esa convergencia se ralentiza en un instante para manifestarse, o digamos que en el instante del universo de base 12 nosotros lo vemos divergente, pero en realidad es un instante, o sea que lo único que existe, la cualidad del absoluto, la cualidad de perfección del absoluto, tiene contemplada la posibilidad de la existencia de forma perfecta. Sin embargo, como nosotros un instante estamos desde esta perspectiva, no podemos ver la lógica convergente que engloba todo. Ya hay una confusión, y esto quiero hablar de la confusión que lleva a la perversión. Justamente vamos a ver la confusión en la que está sumida un receptor, o está sumida nuestro receptor, para poder hacer esta versión, si se quiere, de Perú, esta versión 51. Miren, como vemos, este marcador, este primer marcador, esta primera membrana, que tiene que ver con el marcador de la supervivencia, ¿sí? Es la máxima, la capacidad, justamente, este tema de cuidar mi receptor, por así decirlo, de defender esta sensación de que mi receptor puede ser amenazado por otro receptor. Es la sensación de percibir mi cuerpo como el testigo de que yo estoy separado de lo otro. Por lo tanto, tengo que defender mi receptor físico y biológico, asegurarme la sobrevivencia, ¿sí? Este marcador, de hecho, está muy agarrado allí también en la función de la sexualidad, el sexo, ¿no? Sexo, sexto. Ya en algún otro video quizá vamos a ralentizar también esta parte. En la segunda membrana, en este segundo marcador, es la capacidad de preguntarme cómo sería estar junto y separado, estar desprotegido, abandonado, la protección, ¿sí? La pregunta aquí tiene que ver con junto y separado, la disfunción, digamos. Hay una disfuncionalidad y hay una funcionalidad, porque no es que los marcadores, en una primera instancia, y ahora quiero comentarles que en una primera instancia, cuando nos dimos cuenta de los marcadores, cuando personalmente conozco la biodescodificación y me doy cuenta de los errores de percepción que eran los marcadores, hay una
primera tendencia a creer que esto tenía que desaparecer, o sea, que esto era una equivocación del original, o sea, que la versión original no tendría que venir con marcadores o con errores, que esto no debería existir. Sí, como si nosotros pudiéramos tener la lógica del original. Entonces, esta confusión entre 4 y 7 es lo que ahora vamos a mirar. Entonces, en el segundo plano, en la tercera membrana, hablamos de la confusión entre lo público y lo privado, y estamos hablando del error de comparación. Comparación, para sobrevivir tengo que compararme, ¿sí? Tengo que compararme y competir, por lo tanto. La competencia es muy dura cuando estoy clavado en la sobrevivencia. Es competir por mi vida. O sea, acá no es la competencia solamente, es competir por mi sobrevivencia plenamente. Y lo otro es la sensación de llenar y de sustituir ese vacío, sustituir el faltante. En lugar de darme cuenta de que estoy en el faltante, voy a llenar ese vacío con algo, porque no puedo asumir que soy vacío, no puedo asumir mi no existencia. ¿Sí? Como existo, debe ser que tengo que llenar ese propósito. La existencia está tratando corre tras el propósito para poder sentirse plena, pero no hay plenitud cuando buscas. No hay plenitud cuando la existencia está detrás del propósito, porque el propósito es anterior a la existencia. Entonces, esa incapacidad, de hecho, la base lógica de la divergencia es que no puedo asumir ese propósito previo a la existencia, o sea, no puedo asumir mi no existencia. ¿Ven? Es la incapacidad de asumir la no existencia. Entonces, este conflicto existencial que tiene atrapado al 51 tiene para la perspectiva que estoy hoy viendo y quiero presentar, es que hay un quinto marcador que estaría operando. No sé cómo llamarle propiamente, pero vamos a llamarle que es como podríamos decirle que es una especie de sustitución fiscal, más o menos, ¿sí? Es una especie de sustitución fiscalizadora. ¿Por qué digo sustituir el fiscal? Porque el dueño legítimo de esta activación de la resonancia, el dueño legítimo de la activación del proceso de retorno, es esta relación interlegítima entre el 7 y 1. ¿Qué pasa cuando un diseño se arroga esa función fiscal? Va a ser un cazador de errores, va a ser un terrorista completo, ¿sí? Función 51. Entonces, el 51, el funcionario de quinta sería pues un sustituto fiscal. Ahí tienes tú al fiscal más perverso, ¿sí? La perversión más grande del fiscal es que el fiscal justamente se arroga la capacidad de eliminar a quien no sea capaz de asumir su error, ¿sí? Esta sería como el quinto marcador en la disfuncionalidad, ¿no? O sea, digamos que esta sería la máxima capacidad para experimentar lo que no soy. Lo que no soy. Y esta lógica fiscal dentro de la divergencia es la que precisamente tiene una función que es refinar los conflictos. Refinar los conflictos. ¿Me explico mejor? Si aquí se trata de luchar por la sobrevivencia, si aquí se trata de protegerse, si aquí se trata de comparar y competir, si aquí se trata de llenar el vacío con algo, aquí se trataría de no asumir el error. Aquí se trataría de no asumir el error, ¿sí? Este proceso es como un proceso entre el 4 que se va convirtiendo en 5, porque una frecuencia origina la otra. Entonces, este tema sería la máxima incapacidad. Estoy completamente discapacitado para poder asumir mi error. Entonces, si no lo puedo asumir, ¿dónde lo voy a proyectar? Lo voy a ver afuera del otro. Y entonces voy a tener la función perversa de fiscalizar el error, de tomar el error. Y es confundir 4 con 7, precisamente. Porque como estoy agarrado a mi diseño, entonces voy a pedir
El conflicto existencial tiene dos aspectos. Veamos la confusión. ¿Por qué? Porque la palabra perversión, curiosamente, es 147. La palabra perversión es 147. ¿Sí? 143 se va a poner. 147. ¿Por qué la palabra perversión es 147? 147. ¿Sí? Y con lupa es 177,87. Vamos a ralentizar esto porque realmente es fantástica la precisión lógica de los números y bueno, a mí me está dando mucho oxígeno mirar más píxeles en esto, ¿sí? Entonces, si tú tienes a un receptor, ¿sí?, con un 4 que en lugar de hacer puente es la interferencia porque está identificado, entonces hay una confusión entre el 1 y el 7. Entonces la vida va a tener dos direcciones del mismo conflicto existencial, ¿sí?, que lo va a llevar a reventarse al receptor, que lo va a llevar a la eliminación del receptor biológico por no poder asumir simplemente la nueva versión y no poder asumir este nuevo diseño que está viniendo. Entonces, ¿cuál sería ese conflicto existencial? En primer lugar, si yo estoy aquí haciendo una interferencia, si yo no puedo asumir el desdoblamiento desde 4, o sea, no puedo legitimar mi desdoblamiento, no puedo estar parado legítimamente en el plano, voy a estar escapando del plano. Y se puede escapar de dos maneras lógicas. La primera es no asumiendo el margen de error de la existencia. Entonces, cuando yo no asumo el margen de error de la existencia, voy a estar atrapado en el control, ¿sí? Me va a dar miedo lo concreto, no voy a querer concretar nada, voy a tener que mantenerme aéreo, voy a tener que mantenerme político, 44. ¿Sí? Voy a estar en el diseño del diseño, refinando el diseño para no asumir el desdoblamiento. Entonces, esta interferencia 44, yo provengo del 44 y puedo ver en mi receptor este holograma del 44, me doy cuenta de que es precisamente este tema de no poder asumir el margen de error que tiene. Es decir, que al no poder asumir el margen de error, voy a pedirle que el receptor sea perfecto. O sea, va a haber una confusión, ¿sí? Y desde 4 voy a creer que la existencia se trata de alcanzar una máxima perfección de los programas. Entonces voy a perfeccionar la sobrevivencia, voy a perfeccionar la protección, voy a perfeccionar el que no hayan errores, miren ustedes, para poder sobrevivir de la mejor manera, porque toda mi lógica es siempre hacia la sobrevivencia, siempre es al conflicto existencial de que existo y tengo que buscarle sentido externo a mi existencia. Entonces, al estar plenamente en la lógica divergente, cuando 4 confunde su función con 7, cuando se le pide este 4 es una interferencia y no un puente, entonces voy a pedirle perfección a 1. Voy a ser muy duro, voy a ser muy fiscalizador de los errores, no le voy a permitir ni un solo error a 1. Entonces esto va a crear un ahogo, porque voy a estar clavado en la culpa. No me voy a permitir ni un solo error a mí ni a nadie. Ni a ninguno, bueno, a nadie, ¿no? A todo mundo. Entonces, esto entra a una sutileza tremenda, y entonces este proceso en realidad va como refinando en realidad cada uno de los conflictos que está aquí. ¿Sí? Entonces cualquier terapia que tú hagas, cualquier descodificación que tú hagas, que se hace desde el diseño, lo único que va a hacer es refinar hasta un punto en el que te revienta y está ahí el receptor. Y esto lo sé por propia experiencia, porque cuando yo conozco la biodescodificación y la tomo desde el 4º plano, lo que hago es acelerar mi proceso y de hecho desarrollo un proceso, una enfermedad, una biologización muy importante al punto de estar en la emergencia y de casi sublimar mi receptor, casi eliminarme en lugar de iluminarme, ¿sí? Peligro oportunidad. Y esto hace que yo me replantee la dirección y ahí es donde
como que empiezo a tomar contacto con la lógica global convergente. Ahora comprendo que estaba teniendo pequeñas intuiciones de cómo estaba operando este proceso. Luego de eso ha habido un desarrollo lineal de este quinto marcador. O sea, incluso después de conocer la lógica, si tú estás atrapado en el diseño, si no puedo despegarme de ese diseño, voy a tomar incluso la lógica global convergente para seguir refinando los conflictos, para seguir entrando en este marcador quinto. ¿Sí? Que lo único que te va a llevar es experimentar lo que no soy. Pero al mismo tiempo esta disfuncionalidad de este sustituto fiscal, que es la confusión de 4 con 7, que es la máxima perversión, voy a poder también tener la máxima capacidad de poder, o sea, si yo me puedo ver en mi perversión, yo puedo salir, puedo empezar a informar ese error, hace el rulo, ¿no? ¿Sí? Mira la perversión, si yo puedo asumirme, si el receptor puede asumir su máximo trauma, ¿sí? entre el 7 que existe y el 7 que no existe, entre la separación de los principios, entonces el vacío me va a otorgar una lógica una lógica original. ¿Sí? El vacío me va a otorgar el femenino de ese masculino, que es el apriete. Si yo tengo el femenino de ese masculino, ya no me aprieta la existencia, desaparece el apriete. ¿Sí? Entonces, si yo no puedo asumir la perversión, yo no puedo transmutar, no puede mutar la perversión. O sea, que definitivamente es inconsciente. Nadie puede asumir la perversión hasta que no la ve tan patente, tan evidente. Y además, si esa perversión opera en planos tan sutiles, tan refinados, no lo vas a poder ver. No lo vas a poder hasta que te estalle en la cara, hasta que te escupe, hasta que te cae la bendición, ¿no? La escupida. Entonces, o te iluminas en pequeñas tonterías, o te eliminas en grandes tonterías. Es así de claro el espacio fiscal en este momento con la palabra perversión. Entonces, realmente estamos ante un quinto marcador que es fantástico, en realidad es perfecto. O sea, el equilibrio entre este programa que trata de sutilizar y perfeccionarse en la versión es fantástico, porque simplemente es mirarlo con ese oxígeno, poder mirar por fuera de ese diseño con una lógica que ya se está filtrando en el inconsciente. Entonces, cuando yo me puedo asumir en esa perversión, puede empezar el proceso de funcionalizar todas las membranas hacia abajo, ¿no? Y entonces ahí viene la otra parte que justamente tiene que ver con equilibrar la ecuación, porque si de este lado es asumir el margen de error, ¿sí? Si yo puedo asumir el margen de error, o sea, puedo conscientemente funcionalizar pasado, esto me va a permitir del otro lado, para equilibrar la ecuación, reconocer el margen de filtración. Entonces, este poder asumir el margen de filtración es permitir que me opere futuro. Esto todavía es un poco gris para mí, no sé precisamente por dónde viene, pero estoy intuyendo algunas cuestiones de qué sería asumir el margen de filtración. Vamos a verlo esto en la siguiente parte. Vamos ahora a ver de qué se trata esto de poder equilibrar la ecuación. ¿Sí? De poder equilibrar la ecuación que nos va a permitir operar de forma más fina en el instante. O sea, ¿qué es lo que nos impide precisamente al 51, a esta frecuencia 51, no poder operar en el instante? Los potenciales solamente se manifiestan en esa conexión con el instante. Entonces hay una interferencia muy grande para que tú no puedas estar en el instante, en el presente, donde futuro y pasado convergen de forma simultánea. Ese equilibrio vamos a ver que tiene muchas formas de... En todo caso, hay muchas
puertos de entrada y de salida, hay muchos puertos, muchas tangentes que se puede ir tomando, y de hecho que hemos ido tomando para poder equilibrar también conscientemente la ecuación. Entonces no pasa nada con esto, ¿no? O sea, qué bueno que nos hayamos podido ir tan lejos, qué gran capacidad de ir tan lejos de nuestra esencia. Esta máxima capacidad de ir lejos de nuestra esencia es lo que nos está permitiendo retornar, hacer ese proceso de retorno tan fino también, con tantos píxeles. Esto es grandioso. Es que realmente me siento como abrumado de despertar, de estar despertando, esa sensación de estar saliendo de la mierda. Es como un poquito, es como que ¿no? Tú llegas a un lugar que huele a mierda y probablemente no sabes que huele a mierda porque siempre ha olido así, ¿eh? Y cuando vas sacando un poquito la nariz por fuera del lugar, tú dices, me parece que la vida sí tenía otro olor, ¿sí? Entonces más o menos esa sensación uno empieza a tener consciente de que apenas estamos sacando la nariz por fuera del diseño, apenas nos estamos despegando del diseño, ¿no? Por lo menos en este receptor es esa la sensación. Muy bien, entonces vamos a ver qué es equilibrar desde este lado la ecuación. Vamos a borrar todo nuevamente para poder mirar un poquito y también a hablar de las palabras margen, ¿no? Si bien el margen, cuando hablamos de un margen, de estar al margen, el margen me suena como a muro, ¿no? Un margen, o sea, yo te marco, te delimito un margen, ¿no? Eso decimos, no, hasta aquí, te pongo un límite. O sea, cuando hablamos de margen es como el muro convertirlo en membrana, ¿sí? Entonces veamos la lógica de la palabra margen. 13, 1, 19, 7, 5, n, ¿no? 14, a ver cuánto es esto. Vamos a ver, a lo mejor lo vemos acá de una vez en la aplicación. Por cierto, hay aplicaciones muy, muy interesantes. Veamos la lógica de margen para entender un poquito más esto. Margen. Entonces, margen es 59. 59, ¿ok? Entonces esto es 71,39. Muy interesante, ¿no? Veíamos que error, de un lado, error es 78, ¿sí? 78, error es 78, y filtración es, esto es 78, es 94.38,38, y filtración lo tenemos por aquí, creo, sí. Filtración es 110. Filtración es 110, que con lupa es 133,1, ¿verdad? Sí, 133,1. 110 y 133,1. Muy bien. Esto enteramente estaríamos hablando de la membrana, de la quinta membrana, Brasil, 55, ¿no? Este sería como funcionalizar 55. 5 de acá y 5 de acá, ¿sí? Ahora, ¿por qué? Voy a explicar por qué yo lo veo así. Miren, margen, o sea, sería como la lógica en realidad de todas las membranas, porque todas las membranas tienen un margen de error y un margen de filtración. En todas las membranas, cuando tú estás en el punto cero, vas a poder ser consciente del margen de separación y el margen el margen de divergencia y el margen de convergencia. ¿Correcto? O sea, estar en el punto cero, el estar en el instante te va a permitir desde los embajadores de ese vacío, desde ese punto neutro, desde donde vas a poder observar, vas a tener la lógica, ¿sí? Poder funcionalizar esta quinta membrana nos va a permitir un decidir conscientemente y lógico justamente de pararnos, de poner el culo bien puesto en el plano 1. ¿Sí? Porque si yo no tengo la lógica, pues claro, me hago el que sí estoy, pero no estoy.
¿Sí? Voy a estar en la abstracción lógica, pero no voy a estar implicado con la realidad. Miren que la palabra margen es tener la lógica del propósito. O sea, tener la lógica de ese potencial visto desde el vacío. ¿Y cuál es el propósito de este potencial? Precisamente una creación en el plano 1. ¿Sí? Miren la filtración. Filtración significa que un receptor consciente de la creación, es decir, del propósito lógico de su potencial, ¿sí? De que va la nueva versión 7.8, retorna como 9, y cuando eso se asume en coherencia y se acciona, o sea, que esa comprensión lógica no queda solamente en una comprensión, sino en una implicancia de tu receptor, con ese propósito, o sea, te vuelves un co-creador literalmente con un co-creador en el plano concreto, porque de eso se trata el desdoblamiento, de ser co-creadores quizá, o sea, es que es el vacío, el vacío nos otorga esa cualidad de dioses en el plano, y que es un dios en el plano, sino creador y destructor al mismo tiempo. Entonces la creación y la destrucción, el margen de error y el margen de filtración, se va viendo un poco esta lógica. Entonces cuando yo puedo darme cuenta, cuando yo no puedo darme cuenta, cuando no veo, 1.4, 1.6, cuando no tengo una bisagra para asumir el potencial, yo no puedo ver el margen. Entonces, si no puedo tener la lógica del propósito, simplemente este margen se convierte en un margen, en un muro. ¿Sí? Entonces, es un muro, y lo que hace este muro es que todo está limitado. La cárcel, si te ponen muros por todo. Si todas tus membranas son muros, ¿a dónde va tu potencial? Pues te estalla. ¿Sí? Es como una olla a presión. A ver, tienes una olla a presión, listo. Y le pones potencial, o sea, le pones energía, va a estallar. ¿Se entiende? Entonces, simplemente esto es asumir el margen. Ahora, mira qué es asumir el margen. 7.1, 39. Lo que estamos diciendo, exactamente. Mira la precisión. Cuando se acaba, o sea, cuando empezamos a tener los píxeles lógicos de esa confusión entre 7 y 1, ¿sí? Cuando empezamos a asumir el desdoblamiento porque hay una permeabilidad de estas membranas, entonces ese plano 3 se vuelve funcional a asumir el potencial. ¿Sí? O sea, que el margen se vuelve funcional para descender al plano. ¿Sí? Ese margen se hace funcional. Entonces, miremos el tema nuevamente, error. La palabra error suma lo mismo que SUNAT, ¿sí? SUNAT, que es la agencia fiscal en Perú. Entonces, por eso Perú, justamente 5.1, ¿sí? 5.1, la palabra fiscal, ese marcador, ese sustituto fiscal, esa confusión entre 4 y 7, me va a llevar precisamente solamente a mirar el margen de error. Entonces voy a desequilibrar la ecuación porque voy a estar mirando siempre con una referencia al pasado. Entonces el pasado fue perfecto y tú tienes que corregir tu error. En el pasado todo fue bueno y mira ahora cómo está. Entonces es como este gesto que recuerdo que hacía Alejandra, ¿no? En el evento 40, ¿recordad? Estoy yendo solo hacia el pasado, hasta que me estalla el receptor, ¿sí? Porque no tengo funcionalizado la membrana hacia el otro lado, hacia el 5 de este lado. O sea, si yo solamente asumo el error, llega un punto en el que la ecuación está desbalanceada. Entonces, ¿qué sería asumir? Ya de esto estamos bastante entrenados. Este quinto se ha venido funcionalizando. De hecho, si yo no puedo asumir el margen de error, no puedo torsionar, no puede haber margen de filtración. Y si la hay, no es consciente, va a ser solamente intuitivo. Porque como nadie está desprovisto, o sea, como nadie está desenlazado de su esencia, hay mucha gente que de forma natural tiene unas filtraciones tremendas, pero no tiene la lógica para verlo.
Y esto me ha pasado, esto le ha pasado a cualquier persona, que hay instantes donde uno con una intuición muy fina, o cuando alguien viene y te da un código, por ejemplo, entonces tú tomas el código y en ese instante esa persona estaba fina, o sea, viene una persona con un potencial más alto, te da la lógica, tú tomas la lógica y puedes operar en el plano con mucha velocidad. De ahí a que Perú es experto precisamente en la piratería. Sí, acá somos el paraíso de la piratería, en Girón Azángaro, justamente, y muy curioso que este libro fue fotocopiado y pirateado en Azángaro, sin permiso del autor. Muy lógico, muy lógico. Ahora, claro, se hizo esto, y lo que ahora va a hacer es comprar los libros electrónicos de Williams. ¿Por qué? Porque justamente comprendí, primero lo hice de forma como instintiva, pero bueno, acá tengo el libro, ¿dónde consigo libros originales? Pues bueno, lo pirateo, no hay problema. Piratearlo, fotocopiarlo sin permiso, porque como yo no puedo asumir mi potencial, entonces pues tengo que vivir con potenciales de otro, ¿sí? Porque yo no puedo asumir los míos. Entonces esa incapacidad del receptor 51 de asumir su potencial es lo que ahora le estamos dando una torsión lógica, ¿sí? Y de ahí este juego con el libro electrónico y las copias, que ya vamos a hablar con el autor. Bueno, entonces esta cuestión es muy interesante del margen de filtración, porque el margen de filtración, intuyo, repito que yo no lo tengo, estoy apenas como asumiendo por fuera del diseño esta función fiscal, por lo tanto también apenas estoy siendo consciente y funcionalizando esta membrana de plano 5. A los 51 nos falta 55, bastante, y bastante 54, por cierto. Entonces, claro, esto sería como la lógica despresurizada de Brasil, ¿no? Bueno, pues como decimos acá, si la cago, la arreglo, ¿no? Si cometo un error, será para algo. Entonces, este poder reconocer en un mismo instante mi margen de error y de alguna manera despresurizar el error con esa liviandad por fuera del diseño, es lo que sería empezar a equilibrar la ecuación, ¿sí? No desde una postura cínica, porque el cínico que está en la ultraderecha, por cierto, sí, es una bajar por derecha puede ser mucho menos peligroso que bajar por izquierda. De hecho, es más recomendable, pero precisamente estamos como calibrando, ¿no? Porque si no, acá en Perú tienes que bajar como delincuente, o sea, no te quedaría otra. Pero de lo que está, y no es que eso esté ni mal ni bien, bueno, puedes bajar como delincuente. Sin embargo, si tú tienes la lógica fina, pues bajas como vivo y bueno al mismo tiempo, lo cual tampoco está mejor ni peor, simplemente que estás expandiendo las posibilidades, porque acá de bueno y cojudo pues te vas muy rápido, o sea, cuando el apriete fiscal es tan importante, bueno y cojudo te eliminas pronto. Entonces vivo y bueno sería ese juego entre derecha e izquierda muy importante. Entonces el margen de filtración, ¿qué sería asumir el margen de filtración? Sería que tan pronto yo puedo enrular, yo puedo hacer ese rulo, o puedo permitir, en todo caso, porque no soy yo el diseño el que hago, si yo puedo permitir ponerme en ese punto neutro y dejar que sea esa cualidad del vacío la que me otorgue esa torsión, voy a poder reconocer mi filtración. Y entonces, así como yo me escondo del margen de filtración, también me escondo del margen de potencial. O sea, digamos que al peruano también le hace falta ese juego con la soberbia, asumir esa soberbia, ese eje y asumir esa filtración y desarrollarla. Porque no le tengo miedo ni al error ni a la filtración, ni me escondo ni me escondo de mi verdadero potencial. Entonces salgo de esa sumisión de ay pobrecito de mí, ay todo lo de afuera es y yo no, y mira los demás y yo no, esa envidia a lo que el otro puede y yo no puedo, esa envidia, ahora la palabra envidia me está resonando bastante.
y se está funcionalizando. De hecho, tiene que ver con no poder asumir tu margen de filtración. El miedo tiene que ver con eso, ¿sí? Entonces, ya vemos acá que la naturaleza de la palabra miedo, a ver, vamos a ralentizar para que se vea miedo, que tiene que ver con el terror también, ¿no? La palabra miedo es, vamos a ver la palabra miedo, que no la recuerdo. Si mal no recuerdo es 47 la palabra miedo. A ver, vamos a ver, que tiene que ver mucho con perversión. Es lo mismo, ¿ves? 47, ahí está, ahí lo tienes. O sea, perversión 147 y miedo 47. Tienes la base lógica tan clara. Cuando el receptor está tomado por el miedo, listo, se vuelve perverso. Está clarísimo, ¿no? Está clarísimo. Y cuando un receptor puede despegarse de su miedo, quiere decir, se despega de la perversión, de la máxima perversión, y entonces puede hacer de su versión un Perú, o sea, puede iluminar esa versión. Acá tenemos una expresión de vales un Perú, dice la gente, ¿no? Vales un 51, ¿no? Entonces, esta expresión coloquial, es más, se dice en nuestro contexto de vales un Perú al que puede reconocer su potencial, al que ha hecho algo desde reconocer su potencial, en autorreferencia, esa autorreferencia tan profunda. Entonces, mira, ¿qué sería miedo? Si lo desglosamos desde la versión no lineal, sería esa capacidad de asumir, ¿sí? Asumir el propósito de la lógica del diseño en su potencial. O sea, miren más o menos lo que es esto, ¿no? El miedo. ¿Cuál sería el sentido lógico del miedo en el receptor 51? ¿Cuál sería el sentido lógico, ¿no? Si este receptor puede ponerse en el punto cero, o sea, esta incapacidad del receptor por estar pegado al receptor, ¿no? En la neurología, si yo la neurología la puedo poner en un punto cero, puedo torsionar el campo cuántico y el vacío me otorga la conciencia lógica de mi propósito. Entonces puedo ver lógicamente en su potencial. O sea, que básicamente el miedo simplemente lo que revela es esa disfuncionalidad para asumir mi verdadero potencial, o sea, asumir mi margen de filtración. Y mi margen de error, por cierto, porque son lo mismo en realidad, ¿eh? O sea, estamos hablando del ambés y del revés, del ambés y del revés, ¿sí? ¿Correcto? Porque mira, justamente cuando yo puedo asumir el error, mira lo que dice asumir el error, que este propósito, ¿sí? Le veo el propósito a mi diseño, por lo tanto mi neurología se funcionaliza a la lógica de la verdad. Al sincero, al desplegable femenino, a la sincronización de esa verdad en mi plano 1. ¿Sí? Entonces, de esto estamos hablando. Bien, esto fue Informe 51 en este video 1, que, bueno, para mí ha sido, en este momento me siento como muy descargado de transmitir y de pimponear tanto tiempo con esto y de pronto no poder tener ese oxígeno, y intuyo que se vienen muchas comprensiones en torno a esto. Esto es algo que probablemente te está pasando a ti, nos está pasando a todos de forma impersonal y de forma personal. El mensaje es que los errores y las filtraciones son tan personales como impersonales, y eso lo despresuriza, por eso ni me apodero de una filtración y al mismo tiempo me apodero de la filtración que es de nadie. Por eso, para estar legítimo en el plano, tengo que apoderarme, hacer mía las filtraciones de otros, porque no son de otros, son tan impersonales como personales. ¿Sí? Claro, respetando esa membrana o con esa conciencia lógica de esa membrana entre lo público y lo privado, porque también esa es otra disfuncionalidad. Entonces, pero hacerla mía significa precisamente no copiar, no es un copia y pega, sino es un original, porque cuando lo hago mío, lo legitimizo, lo hago legítimo y yo le doy un aporte a ese proceso. Yo creo que esto es un ejemplo de eso. Entonces, es un aporte original.
en base a que yo puedo asumir las filtraciones de otros también como propias. Y por otro lado, puedo también hablar de mis propios errores sin carga, porque puedo tener, estoy funcionalizando esta membrana 55 de la sustitución fiscal, por así decirlo. 55, ya sabemos que la lógica es neutra, en realidad no necesariamente, pero entre 4 y 5, en esta quinta etapa sobre la vida en la Tierra, pues si se tiene que funcionalizar, tiene que haber una disfuncionalidad, que en realidad son instancias de perspectiva, nada más, porque para el original todo existe en un instante. Bien. Bueno, esto fue todo por la comunicación de hoy. Muchísimas gracias por hacer posible esta resonancia. Seguramente voy a seguir haciendo más videos sobre las nuevas fichas y comprensiones que están cayendo. Un gracias en realidad al libro nuevamente de David Williams, a Carla Escudero, con quien también he pimponeado, en realidad a todas las personas las personas que me han permitido en mi propia experiencia de vida poder ralentizar todo lo que está llegando. Un saludo también para Natalia Vázquez, para Alejandra, en general para Laura Campillo, que sus videos me ayudan muchísimo, en general para todas las personas. Un saludo también para Amparo, para las personas que aquí en Perú también hemos podido hacer este ralentizado, esta experiencia tan profunda en realidad de aprendizaje que empezamos a entablar con Amparo. Ha sido de otros planos, ¿no? Y sigue siendo realmente de otros planos, y no solo con ella, sino con muchas personas de mi entorno más cercano. Muchísimas gracias a todos, a la familia, a los amigos. Se viene, hay mucha luz para el mundo, hay mucha luz que todos en realidad estamos aprendiendo a reconocer apenas en nuestro receptor biológico. Bien, nos vemos hasta la próxima.